La Memoria de la Nación. El Archivo General de la Nación presenta La Memoria de la Nación, un espacio para conocer el patrimonio documental étnico colombiano, fondos documentales, Sistema Nacional de Archivos, así como planes, programas y proyectos que se tienen para todo el país. Aquí comienza La Memoria de la Nación. Bienvenidos. Hoy hablaremos del Archivo General de la Nación, AGN, una entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura, encargada de la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos, de regir la política archivística en nuestro país y de custodiar, resguardar y proteger el patrimonio documental que conserva. Actualmente, se salvaguardan cerca de 60 millones de documentos de diferentes periodos históricos, de origen público y privado, registrados en distintos soportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Memoria de la Nación, el programa institucional del Archivo General de la Nación, que cuenta también con el apoyo del Archivo Histórico de la Universidad Nacional, sede Bogotá. En esta primera emisión la estamos realizando desde UN Radio 98.5 FM, primera de 10 capítulos que tendremos en compañía del doctor Carlos Zapata, director del Archivo General de la Nación, a quien le damos las muy buenas tardes y la bienvenida a este programa. Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias y un saludo muy especial a toda la audiencia que nos escucha hoy. De igual manera le damos también la bienvenida al arquitecto Ramón García Piment, quien es el director del Archivo Histórico de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Arquitecto, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí con nosotros en esta tanda de programas que vamos a tener con el Archivo General de la Nación. Y de esta manera damos inicio a La Memoria de la Nación, este programa que contará los avances en materia archivística y todo lo relacionado con la salvaguardia del patrimonio documental. Para esto, doctor Carlos Zapata, empecemos hablando de cómo está organizado el Archivo General de la Nación. Bueno, el Archivo General de la Nación es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura, creado en el año de 1989 mediante la Ley 80. Fue creado como parte de un proceso de transformación del entonces Archivo Nacional, que tenía una antigüedad muy superior, que había sido creado a su vez en el año de 1868. Recientemente la entidad fue reestructurada con autorización del Gobierno Nacional y contamos con un consejo directivo que preside la viceministra de Cultura, una dirección general, una secretaría general y 4 subdirecciones que se encargan de desarrollar todo el componente misional de la entidad. La reestructuración precisamente sirvió para modernizar a la entidad y para mirar hacia adelante. La gestión archivística del Estado cada vez demanda una mayor especialidad, demanda una mayor profesionalización y por otro lado tiene que atender una serie de retos. Para eso, la estructura de estas 4 subdirecciones permite soportar ese componente normativo y prospectivo que nosotros queremos llevar a cabo. Tenemos la Subdirección de Gestión de Patrimonio Documental, que es la responsable de los fondos históricos que hay en el Archivo General de la Nación y además de atender la red de archivos históricos del país. A su vez, existe la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, que articula más de 8.000 entidades del Estado que conservan documentos públicos y que tienen la responsabilidad de preservar esta documentación para el futuro. Por otro lado, tenemos la Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico, cuyo propósito fundamental es formular la política que tiene que ver con el documento electrónico y los archivos electrónicos del país, de manera articulada con el Ministerio de Tecnologías de la Información. Y finalmente, la Subdirección de Asistencia Técnica y Proyectos, que su propósito principal es generar los ingresos que tiene el Archivo General de la Nación y, por el otro lado, prestar asistencia técnica a todas las entidades del Sistema Nacional de Archivos que lo requieran. Arquitecto Ramón García Piment, ¿qué se tiene resguardado en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional? El Archivo Histórico de la Universidad Nacional cuenta con un fondo, el Fondo de la Universidad Nacional, que tiene su origen en los antecedentes de la universidad como tal, que fue la Universidad Central y la Universidad del Primer Distrito, así como los colegios mayores. Todo esto data desde mediados de 1825-26 pues hasta nuestra fecha.
Aparte de eso, tenemos colecciones importantes de docentes y de personajes que han participado con la vida de la Universidad Nacional y la construcción de patrimonio de la nación desde la educación, como puede ser el fondo de Orlando Falsborda. Esta colección tiene información desde 1664. También tenemos documentación sobre algunas colecciones de personajes como Camilo Torres, personajes de la vida pública como Jorge Eliezer Gaitán, y algunos otros personajes académicos como Yu Takeuchi, como Carlos Federici Casa, que forman parte de lo que es el patrimonio de la universidad. Y de esta manera ya conocemos qué está haciendo el Archivo General de la Nación y qué está haciendo el Archivo Histórico de la Universidad Nacional. Ahora conozcamos cuáles son las acciones que está adelantando el Archivo General de la Nación con las comunidades indígenas en Bogotá y en Inzá, en el departamento del Cauca. Escuchemos. El Archivo General de la Nación retomó actividades con el Cabildo NASA Universitario de Bogotá, como parte del compromiso de la entidad de sensibilizar y capacitar a los grupos étnicos en la conservación de su patrimonio documental. El Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos de la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, SNA, llevó a cabo la tercera sesión del segundo módulo de capacitación al Cabildo NASA Universitario de Bogotá. Los temas abordados fueron la Ley de Cultura, Ley General de Archivos y la Ley de Lenguas, donde se identificaron las herramientas que brinda la legislación para consolidar procesos de recuperación y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de la comunidad. Por otra parte, el Archivo General de la Nación continúa construyendo memoria en el país. En esta oportunidad, el Grupo de Archivos Étnicos y Derechos Humanos de la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos se desplazaron hasta Inzá, en el departamento del Cauca. Allí brindaron un taller de archivos y derechos humanos en el resguardo de Guanacas del Cabildo La Gaitana. Para más información, visite www.archivogeneral.gov.co. El Archivo General de la Nación está presentando La Memoria de la Nación. Retornamos aquí a La Memoria de la Nación y estamos en esta oportunidad con el doctor Carlos Zapata, director del Archivo General de la Nación, y con el arquitecto Ramón García Piment, quienes estamos hablando de todo este tema archivístico aquí a través de UN Radio 98.5 FM. Doctor Zapata, ¿por qué es importante un archivo general para la nación precisamente? Pues mira, básicamente los archivos tienen una connotación fundamental no solamente para una nación o para un país, sino para la misma sociedad. Si uno analiza el desarrollo de la civilización, se encuentra con que la producción de documentos prácticamente es consustancial a la misma actividad humana. Las personas, desde el momento en el que nosotros nacemos, o incluso mucho antes, ya estamos vinculadas con documentos. El primer documento, por ejemplo, de un ser humano es la ecografía o es la prueba de embarazo. Y de ahí en adelante empieza el ser humano a producir documentación en el trasegar de la vida. Adicionalmente, en las relaciones sociales también produce documentación. Lo mismo pasa con las instituciones. Las instituciones, en desarrollo de sus propias actividades y en cumplimiento de sus misiones institucionales, producen documentos. Generan documentación a través de la cual comunican sus decisiones. Esa documentación se va acumulando a lo largo del tiempo y va conformando los archivos. La importancia de un archivo general de la nación precisamente es asegurar que esa producción documental, que hace parte de la memoria de un país, se conserve de manera apropiada, esté bien organizada, esté dispuesta, que los ciudadanos puedan acceder a la información cuando la requieran, que estos documentos sirvan para la consulta del público, sirvan para la investigación. El Archivo General de la Nación precisamente se encarga de formular la política que asegure la normalización de la función archivística del Estado, pero adicionalmente cumple otras funciones muy importantes. Por ejemplo, promover el acceso y el disfrute social de ese patrimonio documental que nosotros conservamos o que conservan otros archivos públicos. Adicionalmente, un archivo general en este país o en cualquier otro país debe privilegiar el acceso a la información y al conocimiento. Hacen parte de lo que podríamos considerar las instituciones de memoria que junto con las bibliotecas y los museos se encargan de que los seres humanos mantengamos la memoria viva.
Un eslogan que el Archivo General ha utilizado en los últimos años es que nosotros somos la memoria viva de los colombianos. No queremos que vean los archivos como un depósito de documentos sin ningún tipo de utilidad y que representan una carga para una institución, sino por el contrario, un acervo de información y de conocimiento que es útil para que los estados se puedan desarrollar, para que la administración pública pueda cumplir su misión institucional y para que la ciudadanía tenga memoria de lo que pasó años atrás, siglos atrás o milenios atrás, como es el caso de muchos archivos que conservan documentación de 3 o 4 o 5 mil años atrás, pero adicionalmente eso nos permita proyectarnos hacia el futuro y dejarle a las generaciones esa información que van a requerir 500 o 1000 años adelante. ¿Qué tipo de documentos, por ejemplo, pueden consultar los colombianos ahí en el Archivo General de la Nación? Esa es una muy buena pregunta. Muchas veces las personas asumen que el Archivo General de la Nación solamente conserva documentos en papel. Y aunque en buena parte el mayor porcentaje de documentación que hoy tenemos en nuestros depósitos y en nuestros acervos están hechos de este material, conservamos documentación de diferente índole. Conservamos registros sonoros, registros audiovisuales, conservamos mapas, conservamos planos, conservamos material fotográfico, conservamos material electrónico que ya empieza a ser cada vez más frecuente en la sociedad moderna. El Archivo General de la Nación tiene documentación que data desde el año de 1543, es decir, estamos casi a punto de cumplir o de completar 500 años de la historia de nuestro país, constituida por más de 60 millones de hojas, de folios, de información que está ahí a disposición del ciudadano. Gratuitamente. El ciudadano no necesita ningún requisito especial para consultar los fondos del Archivo General de la Nación. Debe ir como un ciudadano que va a una biblioteca pública. Simplemente pasar el umbral de la puerta del archivo, dirigirse a la sala de consultas, buscar en los catálogos y empezar a disfrutar este patrimonio documental que es de todos los colombianos. Arquitecto Ramón, en el caso del Archivo Histórico de la Universidad Nacional, ¿cómo pueden acceder los colombianos, los bogotanos, a este archivo? Nosotros tenemos un libre acceso a los ciudadanos. Allí, ¿qué pueden conocer? Pueden conocer todos los ciudadanos y pueden acceder de manera gratuita también, sin necesidad de carnet, a nuestros catálogos, a nuestra información, para poder conocer cuál es como el origen de la universidad, cuál es el origen de la nación desde las mismas tradiciones. Nuestros investigadores buscamos que sean los mismos estudiantes, los mismos docentes, pero también buscamos que sean las mismas universidades que encuentren allí cómo se puede fortalecer una universidad y cómo se puede construir un país o cómo se ha construido un país desde los documentos. También tenemos información muy valiosa que está en soporte fotográfico. El álbum fotográfico de la universidad es algo grandioso, pues la Universidad Nacional, aparte de que ya tiene 146 años, cuenta con información de lo que es la construcción de un sector amplio de la ciudad, como es la ciudad universitaria y cómo ha ido creciendo. Tiene el campus universitario, cuenta con todo el tema de arquitectura modernista, vanguardista, y pues tenemos toda la cantidad de planos, fotografías, recuerdos. Buscamos que a la universidad, los integrantes de la comunidad académica, pero también nuestro público en general, conozca que hay identidad y que se sientan identificados con la universidad, con la nación, y a partir de los archivos. Y precisamente en ese recorrido de consulta, estuvimos en el Archivo General de la Nación y nos encontramos un documento de 1915, donde la policía de la época tenía algunas prohibiciones y se las hizo saber al ministro de gobierno de su época. Escuchemos. En la memoria de la Nación, hagamos memoria. El lunes 5 de abril del año 1915 fue entregado un documento por la Dirección de Policía de Bogotá al señor ministro de Gobierno con las novedades de orden público en la ciudad durante el fin de semana. Uno de los datos que más llama la atención en este documento son los motivos de detención y la penalidad que estos generaban, muchos de los cuales hoy no son aplicables. La embriaguez, la desobediencia, el abuso de confianza y la vagancia, entre otros, eran considerados hechos punibles con penas que se pagaban hasta con 3 pesos y 15 días de prisión. Escuchas La Memoria de la Nación. Retornamos a La Memoria de la Nación a través de UN Radio 98.5 en el FM.
Estamos hablando hoy del Archivo General de la Nación, igualmente del Archivo Histórico de la Universidad Nacional, sede Bogotá. Ya exponíamos entonces la importancia de los archivos, los documentos que tenemos resguardados ahí. Y hay una actividad muy especial, doctor Zapata, que es el Archivo de Puertas Abiertas. Esta nueva semana que entra, ¿de qué se va a tratar? Bueno, la semana que viene, desde el día 7 hasta el día 11, se celebra la Semana de los Archivos. Esta fue una semana establecida por el Archivo General de la Nación precisamente para promover el papel tan importante que cumplen los archivos en nuestro país. Igualmente, mediante decreto, el Gobierno Nacional estableció el día 9 de octubre como el Día Nacional de los Archivos. Y igualmente, el Colegio Colombiano de Archivistas y la Sociedad Colombiana de Archivistas ese día celebran el Día del Archivista. Durante estos 5 días, el Archivo General de la Nación ha emprendido una iniciativa muy ambiciosa que involucra diferentes actividades en simultáneo en diferentes ciudades a partir de actividades que van a desarrollar archivos históricos ubicados en varias regiones de nuestro país. Se trata de una serie de eventos académicos, visitas guiadas, talleres, conferencias, exposiciones y, en fin, una gran cantidad de actividades que lo que están tratando de promover es que el ciudadano del común se acerque a los archivos, que no se entienda que el archivo es únicamente para una élite de investigadores que tiene necesidad de investigar en nuestros fondos y sacar nuevo conocimiento, sino que cualquier persona, como lo mencionaba hace un momento el arquitecto García, la idea de que en los archivos podamos consultar, por ejemplo, cómo era la ciudad hace 20, 30 o 40 años, a partir de la consulta de esos planos o de las fotografías de las fachadas de los edificios que pueden ser útiles para hacer reconstrucción de ese patrimonio inmueble, o que podamos mirar cómo en una fotografía eran los escenarios de la moda de una época determinada y, por ejemplo, poder analizar cómo la moda se repite y tiene un proceso cíclico. Hoy en día estamos viendo que se está volviendo a usar, por ejemplo, vestuario de hace 30 o 40 años y eso precisamente es posible gracias a que hay fuentes de información que se pueden acceder. Eso se pretende con este programa de los archivos de puertas abiertas. Es decirle al ciudadano, usted no necesita tener una acreditación de investigador para acceder a un archivo. Lo que necesita es tener el interés de buscar información en los archivos y seguramente se va a encontrar con enormes sorpresas, con enormes tesoros que le van a permitir cambiar la percepción que tiene el ciudadano de los archivos. En esta red de iniciativas que estamos haciendo con 5 departamentos, seguramente vamos a lograr promover el uso social de los archivos de una manera mucho más extendida, en particular, por ejemplo, con estrategias que estamos haciendo para atraer niños de colegio, como lo hacen las bibliotecas, para garantizar que estos nuevos públicos en el futuro sean buenos usuarios de esta información. Estamos presentando La Memoria de la Nación. Con motivo del 10º aniversario de la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, el Archivo General de la Nación participó del Encuentro Nacional de Patrimonio organizado por el Ministerio de Cultura en la ciudad de Barranquilla. En este espacio, el Archivo General de la Nación pudo intercambiar experiencias con el sector cultural y participó en las mesas de trabajo Memoria, Historia y Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial en situaciones de conflicto social y Retos y perspectivas de la política de salvaguarda de la alimentación y las cocinas tradicionales. Para el Archivo General de la Nación, la reflexión y el intercambio de experiencias significativas en torno a la identificación, conservación y el disfrute del patrimonio cultural hace parte de su labor diaria y garantiza el servicio a la comunidad, fortaleciendo los principios, derechos y deberes constitucionales. Para más información, visite www.archivogeneral.gov.co. A esta hora, en La Memoria de la Nación, lo que recomienda el archivo. Durante la semana de receso académico del 7 al 11 de octubre y en el marco del Día Nacional de los Archivos, se realizará una actividad llamada Archivos de Puertas Abiertas, dirigida a niños, jóvenes y adultos que deseen conocer la labor y las instalaciones del Archivo General de la Nación a través de las visitas guiadas, talleres y concursos que se llevarán a cabo durante esta semana de 2 a 5 de la tarde. La invitación es para que participe y se inscriba a través del correo comunicaciones@archivogeneral.gov.co.
Escuchas La Memoria de la Nación. Bueno, y de esta manera ya estamos llegando a la parte final. Arquitecto Ramón García, ¿algunas recomendaciones, algunas conclusiones sobre este tema del archivo? Bueno, con el inicio de estos programas podemos ver algo interesante, y es que el patrimonio documental es un patrimonio de todos. Como lo dice el doctor Zapata, este patrimonio es lo que nos genera identidad. Si nosotros no nos conocemos, no podemos saber hacia dónde vamos. Doctor Carlos Zapata, ¿algunas recomendaciones, conclusiones finales? Pues básicamente algo muy similar a lo que se está dando el día de hoy con esta primera emisión de este programa. Lo primero es que pues, tenemos a nuestro lado al director de un importante archivo público del país, que es el de la Universidad Nacional, que es parte precisamente del Sistema Nacional de Archivos, que hace parte de la red de archivos históricos. El patrimonio de los colombianos no está ubicado en un solo lugar. El patrimonio documental de la nación está ubicado en diferentes tipos de archivos. La colaboración es fundamental. Este ejercicio de cooperación que hacemos con la Universidad Nacional, que lo venimos haciendo además hace muchos años, no solamente con la universidad, con otras instancias también de carácter público y privado a través de los comités técnicos que tiene el Archivo General de la Nación, permite que con el paso del tiempo fortalezcamos una red de información que permita que, sin importar en dónde esté ubicado un ciudadano, pueda buscar información en un archivo y a través de hoy, ojalá en el futuro inmediato, del uso de las tecnologías de la información de manera mucho más masiva, pueda, sin necesidad de desplazarse de su lugar de residencia, consultar un documento que está en el archivo de la Universidad Nacional, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo de Bogotá, en el Archivo de Cartagena, en el Archivo del Cauca, en el Archivo Histórico de Boyacá, en fin, en el Archivo Histórico de Mompox. Hay un patrimonio riquísimo, disperso y distribuido a lo largo y ancho de todo el país, que los colombianos desconocemos, que los colombianos no estamos aprovechando, que los colombianos no estamos protegiendo, porque también en muchos casos los ciudadanos nos convertimos en enemigos de los archivos porque atentamos contra ellos. El llamado, digamos, un poco para toda la ciudadanía, para los oyentes que nos escuchan el día de hoy, que probablemente muchas veces han sufrido los problemas de denegación de acceso a la información porque los archivos en donde estaban no aparecen o simplemente sufrieron algún tipo de siniestro, que los invitamos a que hagan parte de este ejercicio de acceso y de transparencia, consultando los archivos públicos del país y generando espacios de mayor participación ciudadana y de control social sobre lo que hacemos los archivos del Estado. De esta manera vamos cerrando el primer capítulo de La Memoria de la Nación. Nos encontramos en 8 días en punto de las 12 del día aquí en UN Radio 98.5 FM para seguir conociendo más de cerca todo este tema de los archivos, de la memoria y de todo el patrimonio documental que tenemos los colombianos. El Archivo General de la Nación presentó La Memoria de la Nación, un espacio para conocer el patrimonio documental étnico colombiano, fondos documentales, Sistema Nacional de Archivos, así como planes, programas y proyectos que se tienen para todo el país.